En esta sesión vamos a calcular el histograma de frecuencias, que es una forma de representar los datos en una forma más resumida de la que tenemos actualmente. Recordemos que de los datos de la simulación del flujo de cada libre ya hemos hecho un análisis de estadística descriptiva y un cálculo de la distribución de probabilidad empírica a partir de una tabla de dinámica que nos ha dado a conocer 825 eventos. ¿Qué queremos hacer con un histograma de frecuencia? Simplemente estamos buscando resumir un poco los intervalos en los cuales se presentan los datos para efectos de una mejor presentación. Entonces, debajo de la tabla dinámica vamos a escribir el histograma de frecuencias para construirlo allí. Esto es algo simple, esto es de la estadística descriptiva y veremos que es fácil hacerlo. Simplemente vamos a lograr que estos 1000 datos se presenten en 15 intervalos o en unos intervalos entre 6 y 10. Estos intervalos, digamos, se puede decir que es a partir de la teoría del análisis de histogramas de frecuencia, en el cual usted los datos los puede utilizar, los puede agrupar en un número entre el 6 y el 15. Ya eso es totalmente discrecional. Para efectos del ejercicio que estamos haciendo, vamos a decir que los intervalos van a ser 15 simplemente por capricho o discreción de este trabajo. Este intervalo, estos 15, deberán tener un tamaño y ese tamaño del intervalo si lo podemos calcular con una función, una fórmula bastante simple. La función o la fórmula es simplemente dividir el tamaño del rango, ¿cierto?, sobre el intervalo. Recordemos que el rango como tal es la resta entre el máximo y el mínimo de los datos que estamos analizando. Y este dato del rango pues lo tenemos acá arriba en el análisis de estadística descriptiva, lo tenemos arriba del mínimo. Veamos y verán que este dato lo calcula el sistema automáticamente. Este rango es simplemente la resta entre lo que es el mínimo y lo que es el máximo y lo que es el mínimo. A ese rango le dividimos la cantidad de intervalos que hemos definido, que son 15, y esto nos da un valor que simplemente lo vamos a conocer como el tamaño del intervalo. A continuación vamos a proceder a considerar los intervalos. Vamos a poner acá 2, 3 y vamos a alargar esto hasta que lleguemos a 15, que son el tamaño de los intervalos. A esto también le vamos a hacer un límite inferior y un límite superior a estos intervalos. La construcción de estos rangos es bastante simple. El primer límite inferior va a ser el mínimo. El mínimo también recordemos que lo tenemos acá arriba en las estadísticas descriptivas, nos lo calcula directamente la funcionalidad. Y el límite superior simplemente va a ser ese mínimo más el tamaño del intervalo. Ese tamaño del intervalo pues lo vamos a fijar porque lo vamos a correr más adelante. Este segundo intervalo pues recordemos que es fácil, el inferior será el superior del anterior y el superior pues será la misma fórmula, simplemente el límite inferior más el tamaño del intervalo. Corremos hasta el 15, el tamaño del intervalo, y corremos de aquí para que referencie cada uno de ellos. Esto hace que queremos 15 intervalos donde aquí encontremos un máximo. Y este máximo, este límite superior del intervalo número 15, deberemos reemplazarlo por el máximo de la estadística descriptiva para garantizar que todo el análisis que hagamos pues quede completo, porque es posible que al momento de formular el tamaño del intervalo pues haya alguna parte que pueda faltar y nos quedaría un análisis por fuera. ¿Por qué lo decimos? Porque a continuación vamos a hacer un cálculo de una frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa no es otra cosa que la misma probabilidad y, que el mismo conteo que hicimos con la tabla dinámica,
y para hacer ese conteo pues lo vamos a hacer con una fórmula matricial. Esto recordemos que lo hicimos también para las variables de entrada. Simplemente seleccionamos los 15 intervalos. Esta primera celda debe quedar así en blanco. Escribimos la función frecuencia. Esta función recordemos que tiene dos parámetros, dos argumentos. Uno son los datos y los datos va a ser la ordenada, la serie de datos ordenada de menor a mayor. No incluimos el título, solo simplemente los datos. Y el otro argumento que nos pide la función frecuencia va a ser los grupos, y para estos grupos vamos a escoger el vector que tiene los límites superiores de los 15 intervalos. Cerramos el paréntesis y recordemos que antes de darle enter pues es diferente porque estamos haciendo una fórmula matricial y lo que debemos hacer es presionar control shift y a continuación enter para que la fórmula se replique. Lo que hemos hecho acá es hacer un conteo de la cantidad de flujos de caja libre que se encuentran en este rango, en este rango y en este rango, y así sucesivamente. Podemos decir, por ejemplo, que entre estos dos rangos hay 102 datos, entre estos dos hay 177 y así sucesivamente. Una vez construimos esta frecuencia relativa, pues sumamos y esto nos debe dar 1000, ¿cierto? Por eso nos da miles, porque hemos garantizado que hemos puesto aquí el máximo y que hemos puesto aquí el mínimo. Es posible que si aquí dejáramos la misma forma que tenemos acá, es posible que aquí no nos diera 1000 por efectos de conteo. Ya que tenemos la frecuencia relativa, pues podemos hallar la frecuencia. Bueno, hay que hacer una corrección porque realmente esta es la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta. Ahora sí vamos para la frecuencia relativa, que es la que se asemeja o equivale a la probabilidad. Esta simplemente dividimos la cantidad de eventos que se presentaron en ese rango entre el total de eventos, que son 1000. Fijamos el 1000 para poder correr la fórmula. Antes de eso formateamos y corremos la fórmula para determinar las probabilidades que están asociadas en ese evento. Con eso podríamos decir de que la probabilidad de que el evento se encuentre entre el flujo de caja libre se encuentra entre 5.111.738 y 4.005.065.043 es del 4.80%, porque hay 48 eventos que están allí, ¿cierto? A esto también podemos calcularle una frecuencia acumulada. Esa frecuencia acumulada pues simplemente va a ser la sumatoria de las probabilidades, así como lo hicimos anteriormente como en la tabla dinámica. Y así como lo hicimos con las otras, pues también podemos hacer el complemento de la frecuencia para efectos de interpretación. Simplemente 1 menos la acumulada nos va a dar el complemento. Recordemos que la interpretación que podemos dar es la siguiente: la probabilidad de que la flujo de caja libre se encuentre entre 5.658 y 5.111 es del 630, y la probabilidad de que se encuentre en un rango menor o igual a ese es del 950 y en un rango mayor o igual es del 90.50%. Una vez hecho esto, pues ya terminamos. En una próxima sesión vamos a ver cómo construimos el histograma, el gráfico que hace referencia a este histograma de frecuencias que acabamos de calcular. Vamos a nombrar este archivo pues como el histograma de frecuencias. Vamos a guardarlo como un histograma de frecuencias para la variable de salida.